Y yo le digo a la señora Keiko, no tiene ninguna autoridad moral para decir eso, porque ha sido una mala hija, no se preocupó por su madre. Permitió que la torturaran en palacio. Una buena hija no permite eso, ni tampoco le quita el puesto de primera dama. Se habla de Keiko como primera dama, siempre se va a recordar como que no le jugó bien a su madre. Señora Fujimori ocupó el lugar de su madre sin tener ningún tipo de remordimiento después de que incluso ella misma contara que había sido torturada por su padre. Más de 500 veces. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito. Usurpación, despojo, apropiación. Tortura, sufrimiento, suplicio. Le estaban haciendo el electroshock. La primera dama más joven de la historia del Perú. Porque, oiga, una persona que no quiere a su madre no quiere a nadie. Reciben donaciones de Japón de ropa y se cogen lo mejor para ellas. Lo de segunda lo venden en bazar de caridad o bazar venta o qué sé yo, y reparten estropajos y utilizan mi nombre. Y eso sí me indigna. Era marzo de 1992. La denuncia de Susana, una mujer frágil de carácter fuerte. Cuando se va de viaje, dejándola de lado a su esposa, que es Susana, es que decide, entonces eso fue el inicio y la justificación, ¿no? Porque para poder cerrar el Congreso. Y a la semana Fujimori cierra el Congreso y se olvidaron del tema, ¿no? Así es. Lamento la muerte de Barrio Salto y La Cantuta. El gobierno de mi padre no fue una dictadura, como algunas personas indican. La matanza de Barrios Altos estuvo a cargo del Grupo Colina, los mismos que secuestraron, asesinaron y quemaron los cuerpos de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. El Grupo Colina ingresó a La Cantuta de noche y se llevó a las 10 personas. Los llevaron a un cuartel donde se practicaba tiro en Huachipa. Fueron torturados, fueron ejecutados. De rodillas y por la espalda. Sus restos fueron quemados, fueron calcinados, fueron entregados a sus familiares en cajas de cartón de leche de gloria, como si fueran basura. ¿Quién decía que tenían luz? Decía, tenemos luz verde de parte del chino. Los integrantes del grupo paramilitar han contado con detalles lo que les ordenaban hacer. Se capturó personas. Así es, doctor, sí, se capturó. Y luego se eliminó. Luego nos habló del caso de Pedro Yau. Así es, doctor. ¿Y luego qué pasó? Se eliminó. El gobierno de mi padre no fue una dictadura, como algunas personas indican. Los días, los meses siguientes fueron difíciles para Iguchi. Si ustedes no me dejan salir de la residencia, la reja está con cadena. Por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que alega a su esposo para que no la dejen salir? No hay respuesta. San Román me contó a mí, lo que pasa es que no sé si él lo pueda decir en televisión, ¿no? Que él fue con su mujer Irene invitados a Palacio de Gobierno por Susana con anticipación. Se presentaron el día que llegó y a la hora que llegó. Y al final, como ellos entraron hasta el dormitorio, entraron al dormitorio y la vieron con puras cositas. A Susana. Le estaban haciendo el electroshock y no lo reconoció. Sí, yo soy Máximo, hola Máximo. Estaba Ida y estaba Luz al lado, Luza, famoso psiquiatra Luza, ¿sí? Entonces, mandado por Montesinos, parece, por trabajar en el CIN. Más de 500 veces, señor. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Pero si Kenji seguía en la chacota. Según la información que me dieron en su momento, la primera dama, que había contratado a un pintor de apellido Pizarro, un español, y que era un pintor, pero que no era un artista,
y que a su libre albedrío había pintado como se le ocurría los salones de palacio. Este no era Pancho, era Ricky. Ambos españoles, ambos la embarraron. Habían transformado el palacio en un chifa, parecía un chifa. Keiko contrató a un pintor. Terminaba el año 2000 y Keiko dejaba Palacio después de la caída del régimen de su padre. Se fue entre muchas interrogantes, como si conocía de las torturas que recibió su madre o si pagó sus estudios con dinero mal habido. Lo cierto, y nadie se lo quita, es que Keiko fue la First Lady más chibola del país. Desde el día en que ocurrieron los hechos, los familiares no bajaron los brazos, exigiendo castigo para los responsables. Al profundo dolor por la pérdida trágica de sus seres queridos, tuvieron que sumar el proceso largo, lento y difícil de la búsqueda de justicia. La indiferencia de las autoridades, el miedo ante las amenazas, la negativa de distintos sectores sociales y políticos o enfrentarse ante el aparato corrupto del gobierno de Alberto Fujimori no fueron motivo de retroceso ni de amilanamiento para los familiares. Tras muchos años de constante batallar, el proceso obtuvo sus frutos. Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Alarcón González y Fernando Leca Esquén, ex miembros del Grupo Colina, fueron condenados a 15 años de prisión. El general Julio Salazar Monroe fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada. Alberto Fujimori, luego de haber huido al Japón y refugiarse en Chile para finalmente ser extraditado, fue procesado durante 15 meses en el llamado Juicio del Siglo. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Es el primer expresidente juzgado y condenado en su propio país. El caso Cantuta conmocionó al Perú y al mundo por constituir un claro abuso del poder contra ciudadanos inocentes por parte del Estado y por ser uno de los símbolos más representativos en la lucha contra la impunidad, al investigar, enjuiciar y condenar a un ex jefe de Estado. Esta historia nunca más debe repetirse. El sacrificio de los mártires de La Cantuta no quedará en el olvido. Soy hermana de Kenneth Ney Anzualdo Castro. Él fue un estudiante de la Universidad Nacional del Callao. Cuando retornaba a mi casa después de sus clases, él fue secuestrado. Luego, a través del tiempo, nos hemos enterado de que lo llevaron al Servicio de Inteligencia del Ejército y ahí fue asesinado, torturado. Y no sabemos dónde están sus restos. Soy padre de Kenneth Ney Anzualdo Castro, estudiante de la Facultad de la Universidad Nacional del Callao. Fue secuestrado, conducido al Pentágono, maltratado, quemado. Por eso a la sociedad digo que no deben votar por Keiko para que no vuelva a repetirse. En el gobierno de Fujimori se esterilizaron más de 200
1000 mujeres. Fueron esterilizaciones forzadas. Yo fui una de esas personas que fue víctima de este gobierno. Yo por eso como mujer te pido que tú no votes por el fujimorismo. Soy Carmen Páez Guardo, madre de Ernesto Castillo Páez, estudiante de la Católica, de 22 años, que fue detenido desaparecido en la época de Fujimori. Soy periodista. El 5 de abril de 1992, en el golpe de estado de Fujimori, fui secuestrado y recluido clandestinamente en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Soy hija de Pedro Wilca, él era un sindicalista, fue asesinado durante la dictadura por defender los derechos de los trabajadores de este país. Yo no voto por Keiko y te pido que no votes por Keiko. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta, fue secuestrado un 18 de julio a las 2 de la madrugada. Entraron el grupo Colina mandado por Fujimori. Te lo pido, por favor, hazlo por nuestra casa grande, que digo yo que es el Perú. No represento ningún partido, solamente quiero un país mejor. Debo pedir a mis compatriotas que de ninguna manera voten por semejante tragedia para este país. No al asesinato, no al encubrimiento. Es hora que nos pongamos, que nos unamos y que con nuestro voto digamos no. Aclamo a la sociedad que no deben votar por Keiko, porque estoy sufriendo en carne propia.